Permítame hacer una lectura en el pasaje de Génesis capítulo 3, verso 1 al 4. También puede usted tener la lectura ahí en el PowerPoint. Génesis capítulo 3, verso 1 al 4, un pasaje conocido. Vamos a leer, dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podéis comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, queremos en esta hora acercarnos delante de ti, después de haber participado de la Santa Cena y de estas alabanzas. Tú prepara nuestra mente y corazón para poder recibir tu consejo en este día. Oramos por los amigos y hermanos para que les des la concentración respectiva. Y Señor, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Queremos pedirte que te glorifiques en esta hora. Estamos dispuestos a escucharte, Señor, y a depender también de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús queremos orar. Amén y amén. Hoy estamos iniciando una serie que se ha titulado Mentiras que nos quitan la libertad. Y el tema que nosotros vamos a compartir hoy en día lleva por título: no pasa nada, no moriréis, deleites y comodidades que el mundo ofrece. Esta frase, no pasa nada, no moriréis, usted se ha dado cuenta que la encontramos en este pasaje que hemos leído, ¿no? Particularmente en el versículo 4, donde la serpiente le dice a la mujer: no es cierto, no morirá. Ahora, la historia de Adán y Eva queda claramente desarrollada en los capítulos 2 y 3 de este libro de Génesis. El capítulo 2 nos muestra el estado primero del ser humano. Los versículos del 15 al 16 nos hablan de dos características importantes en este capítulo 2 de Génesis. En el versículo 15 nos habla de una primera característica importante. Se nos dice que el ser humano fue colocado en un ambiente propicio, en un ambiente ideal, un ambiente carente de amenazas y peligros. El versículo 16 nos habla de una segunda característica importante. Se nos dice que el hombre tenía una relación directa con Dios, una relación franca, una relación abierta con su Creador. Y esa relación abierta y franca con Dios incluía una clara comprensión de la voluntad de Dios, incluía una clara comprensión por parte del hombre acerca del significado del pecado y también de las consecuencias del pecado. Adán recibió claras instrucciones acerca de lo que se esperaba de él. Además, esas indicaciones contenían una especificación de las consecuencias que traería aparejada también la desobediencia. Ahora, fíjese que Adán y posteriormente Eva fueron creados como seres inteligentes. Eso significa que fueron creados con la capacidad de poder comprender y entender, pero también fueron creados libres. Eso significa que fueron creados con la capacidad de poder escoger y decidir, pero también fueron creados moralmente responsables. Eso significa que fueron creados porque fueron creados con esa conciencia de que iban a ser llamados a rendir cuentas por sus acciones. Veamos en primer lugar el conflicto. En Génesis capítulo 3 se nos narra el conflicto moral del ser humano. Y es interesante centrar nuestra atención en estos primeros 4 versículos de este capítulo 3 de Génesis que hemos leído y notar ciertos matices significativos. Un primer matiz que encontramos en estos 4 versículos es lo siguiente: la serpiente tergiversó la palabra de Dios. El Señor no había prohibido comer de cualquier árbol, simplemente de un árbol específico, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un segundo matiz que vemos en estos primeros 4 versículos de este capítulo 3 de Génesis es que la serpiente mintió, la serpiente engañó en relación con las consecuencias que conllevaría el desobedecer el mandato dado por Dios. No solamente dijo la serpiente que no moriría, sino que por el contrario, les mintió diciendo que serían semejantes a Dios con la capacidad de poder discernir el bien y el mal. Un tercer matiz que vemos aquí en estos 4 primeros versículos de este capítulo 3 de Génesis es que la serpiente cuestionó las motivaciones de Dios. Y en mi opinión, este mandamiento de no comer dado por el Señor a Adán y Eva tenía varias finalidades. Una primera finalidad era concederle libertad al ser humano. No existe libertad sin la posibilidad de escoger.
Si uno no puede escoger, no es libre. Segundo matiz que vemos también es que Dios quería conceder al ser humano responsabilidad moral. Mire, la libertad implica por definición capacidad de escoger, pero también la libertad implica por definición responsabilidad moral sobre las decisiones que nosotros tomamos. La libertad exige esos dos requisitos sine qua non. La elección y la responsabilidad sobre las consecuencias que acarrean las elecciones tomadas. Pero también un tercer matiz que vemos aquí es que Dios le prohíbe comer de este árbol a Adán y Eva por protección. El mandamiento dado por Dios protegía al ser humano de las consecuencias de la desobediencia. Este mandamiento les protegía de la muerte. En conclusión, el mandamiento tenía una finalidad preservativa, pero también una finalidad preventiva de ese estado primigenio del ser humano. Ahora, usted sabe, la serpiente plantó la duda en el corazón humano, sembró una incertidumbre acerca de las motivaciones de Dios al imponer el mandamiento. La serpiente sembró vacilaciones en la mente y en el corazón de Adán y Eva, vacilaciones acerca del carácter bondadoso de Dios y de sus intenciones buenas para con el ser humano. Pero no solamente eso, la duda que sembró Satanás también se extendió hacia las consecuencias que el pecado pudiera tener sobre el ser humano, sobre ese no moriréis. Fíjese que la serpiente no solo promete que podremos librarnos de las consecuencias anunciadas por Dios, sino que también promete que además podremos ganar la condición de ser iguales a Dios mismos. Ser iguales a Dios es lo que les estaba prometiendo la serpiente a Adán y Eva. Y por favor, entendamos una cosa. Lo que estaba bien y lo que estaba mal hasta aquel momento era algo que Dios determinaba. Dios determinaba como ser perfecto qué cosa era lo que estaba bien y qué cosa era lo que estaba mal. Y el ser humano no era independiente en ese momento, no era autónomo, estaba sometido a Dios, estaba sometido a su señorío, estaba sometido a su autoridad. Ahora, la tentación para Adán y para Eva consistió precisamente en el intento de querer ser iguales a Dios. La tentación para Adán y Eva consistió precisamente en que ellos se declararan autónomos, se declararan independientes, se declararan libres de Dios y por lo tanto con la capacidad para poder decidir por ellos mismos entre lo que era correcto y lo que era incorrecto, entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero ¿sabe qué? El texto nos dice claramente que la voluntad de Dios y las consecuencias que acarrearían las decisiones equivocadas habían sido claramente establecidas por Dios. Sin embargo, el versículo 6 de este capítulo 3 dice que el fruto era hermoso y apetecible. Y este versículo 6 tan simple es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque describe una realidad que los humanos experimentamos una y otra vez. Nuestra propia percepción de la realidad en contraposición abierta con la percepción de Dios. Y esta es una gran tensión que vivimos día tras día nosotros, los seres humanos. La tensión entre aquello que Dios nos dice y lo que nuestros sentidos, nuestra razón, nuestro sentido común nos dan a entender. Y el conflicto, ¿sabe qué? Se ve agravado porque en muchas ocasiones se produce una distorsión entre ambos. No hay coincidencia y nos vemos sometidos a la dolorosa y terrible necesidad de escoger entre nuestro deseo y la voz de Dios. Y nos vemos sometidos a la dolorosa y terrible necesidad de escoger entre lo que dice nuestro cuerpo, lo que nos pide nuestro cuerpo y lo que el Señor nos aconseja. Nos vemos nosotros sometidos a la dolorosa y terrible necesidad de escoger entre el no morirás, sino serás como Dios y el ciertamente morirás. Veamos en segundo lugar la decisión y las consecuencias. Todos conocemos la decisión tomada por el ser humano, pero también en el capítulo 3 de este libro de Génesis se nos señala las terribles consecuencias que acarrearía el haber tomado aquella decisión de desobedecer a Dios. Consecuencias que todavía sufrimos hoy en día los seres humanos en pleno siglo XXI. ¿Cuáles son esas consecuencias que nos describe este capítulo 3 de Génesis? Primera consecuencia, la vemos en el versículo 8 y versículo 10. La relación entre el ser humano y Dios se rompió. La comunión se vio fragmentada. El hombre comenzó a sentirse culpable ante Dios
ya no podía mantenerse con libertad y transparencia ante su presencia. Segunda consecuencia que vemos allí en estos versículos del 7 al 10, el ser humano experimentó una ruptura interna. Comenzó a experimentar sentimientos y estados emocionales que hasta ese momento habían sido ajenos a la experiencia humana. Empezó a experimentar la culpa, empezó a experimentar la vergüenza, empezó a experimentar el miedo, empezó a experimentar la ansiedad y otros estados similares se hicieron presentes en la realidad de los hombres como consecuencia del pecado. Y esta consecuencia también nos ha alcanzado hasta ahora, en pleno siglo XXI, a los seres humanos. Por eso tanta gente que vive con un desequilibrio emocional en su propia vida. Tercera consecuencia que nos dice los versículos del 2 al 16 de este capítulo 3 de Génesis. El ser humano rompió su vínculo con otros seres humanos. Esa solidaridad que había entre Adán y Eva se quebró. Esa ayuda mutua que había entre ellos fue sustituida por las acusaciones y el enfrentamiento. ¿Y sabe qué es la dominación de unos seres humanos sobre otros? En virtud a la diferencia de sexo, en virtud a la diferencia de religión, en virtud a la diferencia de cultura, de nacionalidad, de recursos, de raza, comienza a hacerse presente en la humanidad. Si existe la dominación, si existe la explotación del hombre por el hombre, si existe el racismo, si existe la discriminación, fue porque el pecado trajo esa consecuencia a la humanidad y nos ha afectado hasta ahora y nos sigue afectando hasta ahora. Pero también los versículos 17 al 24, este capítulo 3 de Génesis, nos dice la cuarta consecuencia. El ser humano rompió con su entorno. Este entorno se volvió más hostil. Ya no sería aquel lugar que el Edén representaba. El ser humano se convirtió en depredador del medio natural. Y tal como dice la carta a los romanos, toda la creación quedó sometida a las consecuencias del pecado. Ahora, Adán se rebeló contra Dios. Y cuando Adán hizo eso, de hecho, se puso al lado de Satanás y cayó bajo la dominación de Satanás. Originalmente Dios le había entregado a Adán el dominio y la administración de todo el mundo. Pero Adán, ante su desobediencia, se lo entregó esa administración, esa dominación del mundo a Satanás. Por tanto, Satanás ganó el control del mundo y se convirtió en el gobernante de este mundo. Por eso la Biblia dice allí, y lo llama Satanás en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, el Dios de este siglo. Por cuanto Adán era la cabeza de la raza humana, él llevó a toda la raza humana al reino de la oscuridad y bajo el dominio de Satanás. Pero en tercer lugar queremos responder una pregunta. ¿Cuál es el plan de Satanás? ¿Qué hizo Satanás cuando Adán le delegó, le entregó el dominio del mundo? ¿Sabe qué? Él organizó el mundo en un sistema del mundo. En un sistema del mundo basado en el orgullo, basado en la ambición, basado en el egoísmo. Organizó Satanás su sistema mundano basado en la avaricia y en los placeres pecaminosos. Y este sistema incluye a todos los países del mundo. Este sistema incluye a todas las organizaciones mundiales, a la ONU, a la OEA, a los jurados nacionales de elecciones, etc. Este sistema de Satanás incluye a todas las religiones falsas, al comercio, incluye al entretenimiento, incluye a la política y muchas otras cosas más. Y cuando nosotros estamos hablando del sistema del mundo, estamos hablando de la sociedad humana sin Dios. Esas personas que no consideran a Dios y sus planes y sus propósitos en su vida, pero que están metidas en toda esta sociedad, en estas cosas que yo le he mencionado. Estamos hablando de ese sistema del mundo. Y a través de ese sistema del mundo, Satanás puede ofrecerle a la gente riqueza, puede ofrecerle a la gente poder, puede ofrecerle a la gente posesiones, puede ofrecerle a la gente honores materiales, puede ofrecerle a la gente logros intelectuales, puede ofrecerle a la gente prestigio social, así como todo tipo de placeres pecaminosos. Satanás puede darle a la gente casi todo lo que pueda desear. Y de este modo, Satanás puede satisfacer a las personas para que permanezcan bajo su dominio y para que alejen de Dios de sus vidas, alejen a Dios de su vida, como ha sucedido y sigue sucediendo hoy día. En los Estados Unidos de Norteamérica se sacó la lectura de la Biblia, se sacó la adoración. Quieren sacar el nombre de Dios en todo libro.
¿Y sabe qué? Nos preguntamos quién es el gobernador del sistema de este mundo. Y nos damos cuenta que es Satanás mismo. Sé que esto puede sorprender a muchas personas, pero la Biblia dice claramente ahí en Efesios capítulo 2 que la corriente de este mundo es gobernada por Satanás. Y mientras más rápido nosotros entendamos este hecho, mejor para nosotros para estar precavidos. Satanás sabe que permite que las personas se encarguen de las cosas, pero él mismo es el gobernante detrás del telón. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 5, verso 19, el mundo entero está bajo el maligno. Sin embargo, al decir esto debemos nosotros recordar que Dios, el Dios de la Biblia, siempre es el gobernante soberano del universo. Solamente a través de la voluntad permisiva de Dios se le permite a Satanás gobernar el sistema del mundo. Esto explica, ¿sabe qué? Porque a pesar de los grandes logros que ha tenido la humanidad, el mundo está continuamente haciéndose peor, en lugar de ser un mundo mejor. Porque Satanás controla. Queremos responder una cuarta pregunta. ¿Cuál es el propósito del sistema del mundo de Satanás? ¿Sabe qué? Su propósito es alejar los corazones de las personas del corazón de Dios y de que la gente no haga la voluntad de Dios. Ese es su propósito. Satanás no quiere que las personas puedan entregar su corazón a Dios. No quiere que las personas puedan hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Y Satanás tiene algo atractivo y atrayente para cada persona. Él engaña a las personas para que piensen que lo único que importa son las cosas de esta vida. Satanás engaña a las personas y les hace creer que los deleites y las comodidades de esta sociedad pueden traer felicidad a la manera de Dios, pueden traer saciedad al alma anhelante de tener algo diferente. Así los engaña Satanás. Él quiere que las personas, incluso los creyentes, los hijos de Dios, pasen su vida buscando estas cosas de modo que no tenga que pensar en Dios o no tenga que pensar en la vida después de la muerte. ¿Y sabe qué? La filosofía de Satanás se expresa muy bien en un comercial de cerveza. ¿Sabe qué dice ese comercial de cerveza? Dice lo siguiente: solo se vive una vez, por tanto, tienes que atrapar toda la pasión que puedas. En esta frase de este comercial, usted ve allí reflejada la filosofía de Satanás. Porque Satanás quiere que nosotros atrapemos toda la pasión, todos los placeres, ¿no? Todos los deleites. Y nos olvidemos de Dios y de hacer la voluntad de Dios en esta tierra. Ciertamente sí, solo se vive una vez. Pero también es verdad que la muerte no es el final de todo. Es el final de esta vida. Pero eso es solamente el inicio de la eternidad. Cuando una persona muere en esta tierra, muere acá en esta tierra, ¿sabe qué? La vida sigue continuando en la eternidad. Una eternidad que se pasará en uno de estos dos lugares. O usted pasa la eternidad en el cielo, o usted pasa la eternidad en el infierno. Y la persona que ignora este hecho es un tonto, con el mayor de los respetos se lo digo. Jesús, el Hijo de Dios, nos habló acerca de alguien así. No era un estúpido, ni estaba loco. De hecho, esta persona era considerada como una persona muy exitosa en su mundo de entonces. Sus granjas producían tantos bienes que no tenía espacio suficiente para guardarlos. ¿Qué hizo esta persona? Destruyó sus graneros y construyó nuevos graneros, unos graneros más grandes. Pronto tendría todo lo que quería. ¿Y sabe qué hacía esta persona? Se vanagloriaba. Y se vanagloriaba diciendo, Lucas 12:19, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, disfruta de los placeres de este mundo, ¿no? Disfruta de todo ello. Pero, siempre hay un pero, nunca pudo disfrutar de esos bienes. Esa misma noche tuvo que dejar el mundo de los vivos. Y Dios le dijo ahí en Lucas capítulo 12, verso 20, necio le dijo, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Mire, la moraleja de esta historia es muy sencilla. La persona que ignora a Dios y los asuntos espirituales y gasta su vida
en las cosas de este mundo es un tonto, es una tonta. Jesús dijo allí en Marcos capítulo 8, verso 36, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Fíjese lo que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿Qué aprovechará la persona que ganare todo el mundo, tuviera todo el dinero del mundo y se comprara propiedades y todos los días se hiciera fiestas y estuviera en banquetes, en deleite, en drogadicción, en sexo ilícito, se acostara con todas las mujeres o todos los hombres del mundo? ¿Qué ganaría si al final perdiera su alma? Señor Martín Vizcarra, señor Vladimir Cerrón, señor Guillermo Bermejo, señora Verónica Mendoza, señor Marco Arana, señor Pedro Castillo, señor Jorge Salas Arenas, señora Dina Boluarte, señora Keiko Fujimori con todos sus dirigentes, señor Daniel Salaverry, señor Julio Guzmán, usted que me escucha, que está detrás de esta pantalla y se considera una persona atea, una persona materialista, o usted que siempre está ahí sembrando en toda la zona de la selva la hoja de coca para producir pasta básica de cocaína, o usted que me está escuchando y está metido en el narcotráfico o en el narcoterrorismo, o usted que me está escuchando y que prioriza las cosas materiales con sus placeres sobre las cosas espirituales. ¿De qué Jesús le dice lo mismo que le dijo a esta persona? ¿Qué aprovechará el hombre? ¿Qué aprovechará usted si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué ganaría usted si en la sumatoria de su vida, al final de su vida, usted muere y muere sin Cristo? Va a perder. No sea un necio, no sea una necia, por favor. No sea un necio, no sea una necia. Pero también nos preguntamos en quinto lugar, ¿los cristianos pueden ser engañados? Hemos visto cómo Satanás utiliza el mundo para poder engañar a los que no son salvos, a los que no son creyentes, a los que no son hijos de Dios. Pero los cristianos, los que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, ¿puede Satanás engañarnos? De hecho que puede. Lo hizo con Adán y Eva y lo ha hecho con muchos a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso aún hasta hoy en día tenemos a tantos que se han apartado de los caminos del Señor. Y oramos cada semana por ellos en las mañanas de oración para que ellos puedan regresar a los caminos del Señor. Pero una cosa es cierta, si hemos nacido de nuevo verdaderamente, Satanás no puede impedirnos que nosotros vayamos al cielo. Él lo sabe y no desperdicia su tiempo tratando de hacer algo que él sabe que no puede hacer, pero siempre está luchando para desviar nuestros corazones de Dios y de su voluntad. Siempre. Y aunque nos demos cuenta, no nos demos cuenta, estamos los cristianos en una terrible guerra contra Satanás. ¿Por qué? Porque los cristianos tenemos un mensaje que puede traer la vida de Dios a las personas. Los cristianos tenemos un mensaje que puede liberarnos del poder de Satanás. Los cristianos tenemos un mensaje que puede liberarnos de las mentiras que Satanás ha diseminado por todo este mundo, entre ellas que los deleites y las comodidades de este mundo, que este mundo ofrece, puede traer felicidad, puede traer satisfacción a nuestra alma, lo cual es mentira. El Evangelio, Romanos 1:16, dice que de Jesucristo es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hermano y hermana, el Evangelio ha sido confiado a nosotros. Por tanto, representamos una amenaza potencial contra el reino de Satanás. Y no es casualidad que Satanás nos odie y trate de destruirnos. No es casualidad que Satanás se nos oponga y nos persigan, se burlen de nosotros por hablarles a las personas de Jesucristo. La estrategia de Satanás contra el cristiano es muy sencilla. Él quiere neutralizarnos, quiere quitarnos el deseo de luchar, quiere que no tengamos ningún efecto en la batalla contra él, y él emplea a este mundo, ¿para qué? Para quitarnos del camino, para neutralizarnos. Busca Satanás que nosotros nos conformemos a este mundo. Satanás quiere que nosotros pensemos como piensa la gente de nuestra sociedad que no es salva. Quiere que nosotros busquemos lo mismo y que hagamos lo mismo que la sociedad que es no creyente lo hace. ¿Y sabe qué? Tu querido joven,
cristiano, tú que eres un preadolescente cristiano, tú que eres un adolescente cristiano, tú que eres un joven o un joven adulto cristiano, déjame decirte que tú eres especialmente vulnerable a estos placeres. ¿Por qué? Porque tú tienes una necesidad interna. Quieres pertenecer, quieres ser aceptado por tus compañeros. Pero por favor, no seas a la presión de amoldarte a este mundo, no seas a la presión de poder aceptar los valores que tiene esta sociedad. No lo hagas. Mantente firme. Vale la pena jugársela por el Señor Jesucristo. Vale la pena ser fiel al Señor Jesucristo y a su palabra. Satanás quiere que nosotros incurramos en la glotonería. Quiere que nosotros nos embriaguemos como lo hace la sociedad común. Quiere que participemos de los vicios que tiene esta sociedad. Quiere que nosotros amemos el ocio y los entretenimientos. Tantos jóvenes metidos en los juegos de redes por internet, perdiendo el tiempo, que son distracciones vanas y peligrosas. No demandan ningún esfuerzo de nuestra parte. Nos hacen personas que no somos productivas a la causa del reino. Satanás quiere que incurramos nosotros en la sensualidad, que la gente le saque la vuelta a su esposa, que la gente pueda tener sexo no estando en el matrimonio, que la gente se prostituya, que la gente chape la homosexualidad. Pero ¿sabe qué? El sexo ilícito no simplemente es eso. Pasa por el bailar, pasa por el filtrear, pasa por el seducir, pasa por el deleitarse contemplando lo que no se debe contemplar. Y déjeme decirle que hay muchos cristianos que a través de las redes sociales han incurrido en infidelidad con sus esposos y esposas. Y muchos matrimonios se han destruido por involucrarse en este mundo de las redes sociales y abrir puertas y ventanas que no tenían que haber nunca haberlas abiertos. ¿Sabe qué? Todas estas cosas el mundo las promueve y las vende con mucho éxito. Y querido joven, querido hermano, tenemos que tener cuidado de esta situación. Tenemos que tener cuidado. Pero también queremos responder una sexta pregunta. ¿Qué sucede cuando el cristiano se conforma al mundo? ¿Qué pasa cuando nosotros los cristianos nos conformamos al mundo? ¿Sabe qué? Lo primero que pasa es que perdemos el gozo de ser cristianos. Siente que no disfruta el leer la Biblia, el orar y el testificar. Pronto usted se da cuenta que está en un terrible lío. Tiene lo suficiente del mundo dentro de usted mismo que ya no disfruta estar con el pueblo de Dios. Lo evade. No quiere meterse a las conexiones de la mañana de oración, no quiere meterse a los cultos, no quiere participar de su célula, no quiere. No quiere. Pero no solamente eso, también usted tiene tanto de Dios en su propia vida que también se siente incómodo con las personas que no son salvas. Y ningún cristiano debería vivir así. Ningún cristiano debería vivir en esa dualidad de vida, siendo un tibio. A.W. Tozer, un profeta de la alianza de los siglos pasados, dijo lo siguiente: aceptar a Cristo es conocer el significado de las palabras, tal como Él es. Así somos nosotros en este mundo. ¿Eso sabe qué significa? Que nosotros consideremos a los amigos de Cristo como nuestros amigos. Que nosotros consideremos a los enemigos de Cristo como nuestros enemigos. Que nosotros consideremos a los caminos de Cristo como nuestros caminos. Que nosotros consideremos el rechazo de Cristo como nuestro rechazo. Que nosotros consideremos la cruz del Señor Jesucristo como nuestra cruz. Que nosotros consideremos la vida de Cristo como nuestra vida. Que nosotros consideremos el futuro de Cristo como nuestro futuro. Eso significa que el cristiano tiene que ser tal como Jesucristo es. Y otra cosa que también le sucede al cristiano cuando se conforma a este mundo es que pierde la bendición de Dios en su vida. ¿Sí? Cuando el cristiano se conforma a este mundo, pierde la bendición de Dios en su vida. Y un gran hombre de Dios dijo lo siguiente: puedes ir donde va la gente de este mundo y puedes hacer lo que hace la gente de este mundo, pero no tendrás ningún poder con Dios. Qué triste ver a un cristiano que por hacer las cosas que hace este mundo, gobernado por Satanás, se vuelve un cristiano estéril. Se vuelve un cristiano que no tiene un impacto en las vidas que le rodea.
Se vuelve un cristiano que entristece el corazón de Dios. Se vuelve un cristiano que desprecia la gloria de Dios. Nosotros que hemos sido salvados para reflejar la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, ¿qué hacemos? Desdibujamos la gloria de Dios en nosotros, despreciamos la gloria de Dios. Cuidado, cuidado, querido hermano y querida hermana. Cuidado. Si usted y yo no queremos ser engañados por Satanás y este sistema mundial, ¿sabe qué? Tenemos que conocer la verdad. Conocer la verdad implica conocer la palabra de Dios. Implica renovar nuestra mente de modo que podamos ver las cosas tal y como Dios la ve. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Déjeme decirle algo, el creyente que renueva su mente por el Espíritu Santo y la palabra, es capaz de poder discernir la voluntad perfecta y agradable de Dios para la vida diaria. Ese creyente no se confunde, ni es moldeado a las normas y valores mundanos. Al contrario, ese creyente sabe lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y sabe que este proceso de renovar nuestro entendimiento por el Espíritu Santo y la palabra tiene que ser continuo y personal. Querido creyente, querido hermano y hermana, no te conformes, no se conforme a este mundo, por favor. No se amolde a este mundo, no se mimetice con este mundo. Pero también queremos responder, en séptimo lugar, ¿cuáles cosas Dios quiere que nosotros veamos en estos momentos? Primero, Dios quiere que veamos que el sistema del mundo es controlado por Satanás. Por lo tanto, Satanás es enemigo de Dios. Y tome nota, no puede ser amigo de este mundo y al mismo tiempo ser amigo de Dios. La Biblia dice allí en Santiago capítulo 4, verso 4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios quiere que veamos que el sistema del mundo, con todo su brillo, con todos sus destellos, con todos sus deleites y como es, no tiene futuro. Este sistema ya ha sido condenado por Dios. Y es verdad, sí, que estamos nosotros en una guerra, pero sabe que no hay duda de su resultado. El Señor Jesucristo ya ha vencido a Satanás y a su sistema del mundo. Por eso el Señor Jesucristo dijo allí en Juan capítulo 16, verso 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Claro, tendremos aflicción porque si nosotros buscamos ser fieles a Dios y a su palabra, la gente nos va a perseguir, vamos a sufrir cierto tipo de persecución, de señalamiento, de burla. Pero ¿qué dice el Señor allí? Confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y sabe qué? Usted recordará que Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo y también le ofreció toda la gloria de esos reinos. Si solamente el Señor postrado lo adoraba. Qué majadero Satanás, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Se negó a hacerlo. En lugar de eso, en lugar de eso hizo, Él fue a la cruz, donde murió por sus pecados y donde murió por mis pecados. Y Dios lo levantó al tercer día y le entregó todo el poder en el cielo y en la tierra. Por eso Jesucristo dijo, toda potestad me he dado en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos. Y como cristianos estamos nosotros unidos a Cristo en su muerte, estamos unidos con Cristo en su sepultura y en su resurrección. Y ya nosotros hemos sido librados como cristianos del sistema del mundo de Satanás. Estamos en este mundo geográficamente hablando, pero no pertenecemos a este sistema del mundo. No tenemos que estar de acuerdo con Satanás y su sistema del mundo. ¿Qué dice la Biblia en Colosenses capítulo 1, verso 13? Dice que nosotros hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Si usted es un hijo de Dios y tiene a Cristo Jesús en su corazón, usted ya no pertenece al reino de Satanás. Usted pertenece y ha sido trasladado al reino del Señor Jesucristo, y como ciudadano del reino, tiene usted que aprender a vivir como dice el Señor. Ahora, déjeme contarle un testimonio. Elvis Presley fue uno de los cantantes estadounidenses más populares del siglo XX. Nació en 1935.
allí en una familia de escasos recursos. Y él fue cristiano. Sus primeros pasos en la música fueron en la iglesia evangélica Tupelo del Este, en el estado de Mississippi. Y su primo era uno de los principales cantantes, y este principal cantante de la iglesia tenía un cuarteto de música gospel. Su papá de Elvis también era un diácono de la iglesia. Su mamá servía en la escuela dominical. Y su madre lo animaba a poder asistir a las reuniones de jóvenes. Y Elvis, ¿sabe qué? Acudía con gran entusiasmo, servía en la iglesia, participaba con la juventud, asistía a los cultos de oración. Elvis se había desarrollado escuchando música gospel, música country y música blues. Y por ese amor a Dios que tenía al inicio, él recibió 3 premios Grammy. Gracias a la música gospel, a la música evangélica. Grabó más de 50 canciones cristianas. Entre las canciones que él recibió premio está la canción Cuán grande es él, allá en 1967. Recibió un Grammy por la mejor producción de música sacra. En 1972, por la canción que él me tocó, también recibió un Grammy como la mejor producción inspiracional. Pero ¿sabe qué? Es duro relatar la vida de un joven que bien pudo ser un salmista de bendición para muchas vidas. ¿Por qué? Porque él prefirió buscar la gloria del mundo con los deleites y las comodidades que este mundo ofrece. Mark Macías, quien fue un estudioso de la vida de Elvis Presley, dijo lo siguiente: quería dar su talento a Dios, pero el mundo era demasiado tentador como para resistirse. Por eso cuando Elvis Presley obtuvo la fama, él interpretó en sus conciertos varias canciones cristianas. Y tal vez lo hizo para poder apaciguar su conciencia y recobrar la paz que alguna vez tuvo. Solía llorar cuando alguien le hablaba de Dios. Se emocionaba cuando escuchaba un himno antiguo que una vez él lo había interpretado, lo había cantado. Pero ¿sabe qué? Elvis, que nació en una casa de 2 habitaciones allá en Tupelo, llegó a tener acceso a innumerables tentaciones durante su descomunal carrera. Y sabemos tristemente a dónde llevaron esas tentaciones. Cuando Elvis Presley murió, tenía un gran sobrepeso y también había abusado de un surtido de drogas. Cuando encontraron a Elvis Presley allí en el baño de su casa, tenía un libro. Y el libro se titulaba La búsqueda científica de la cara de Jesús. Era un libro que mezclaba la superstición con el espiritismo. Y su hermano cuenta un testimonio. Él dice que Elvis Presley oraba de la siguiente manera: muéstrame una salida, Señor. Estoy cansado y confuso. Te necesito. Pero ¿sabe qué? No sabemos si Elvis Presley al final de sus días se arrepiente. Pero una cosa, ¿sabe qué? Estamos seguros. Si en algún momento de su vida Elvis pensó lo siguiente: no pasa nada, no moriré. De una cosa sí estamos seguros. Elvis Presley en algún momento de su vida pensó: no pasa nada, no sufriré ninguna de las malas consecuencias. Finalmente Elvis Presley murió, y murió mal. Esa fue su vida. Ahora yo le pregunto a usted, querido hermano y querida hermana, ¿ha sido usted un cristiano acomodado y conforme a este mundo? ¿Ha seguido algunos deleites y comodidades que este mundo ofrece y cree que no va a pasar nada? ¿Cree que no habrá malas consecuencias en su propia vida? Pero también le quiero preguntar lo siguiente: dándose cuenta de su condición espiritual en estos momentos, al escuchar toda esta disertación, ¿no desea usted volver de nuevo a Dios y recibir su bendición para su vida? Déjeme decirle algo: la obediencia nos dirige a la bendición. Si usted desea volverse a Dios, dándose cuenta de que su condición espiritual está mal delante del Señor, sabe lo que tiene que hacer. Confiese sus pecados a Dios. Pídale que le perdone y que le limpie a través de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Dele la espalda al mundo y a las cosas del mundo. Elimine todas las cosas que obstaculizan su amistad con Dios, por favor. Un siervo de Dios dijo lo siguiente: mire, cualquier cosa que empañe mi visión de Cristo, o que me quite el deseo de estudiar la Biblia, o que entorpezca mi vida de oración, o que haga difícil el trabajo cristiano, no me conviene, no me conviene. Y debo, como cristiano, alejarme de ello. Querido
hermano y hermana, si nosotros somos cristianos, nuestro hogar está en el cielo y debemos fijar nuestro afecto en las cosas de arriba. Por eso Colosenses capítulo 3, verso 1 y verso 2 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora yo le pregunto, ¿qué hará con esta verdad? Ahora usted conoce la verdad. ¿Qué hará con esta verdad? Ya sabe que Satanás es un enemigo derrotado. Ya sabe que su sistema del mundo ya está condenado y no tiene futuro. ¿Qué va a hacer con esta verdad? Mira lo que dice la Biblia en 1 Juan capítulo 2, verso 17. Dice, el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Ahora, amigo y amiga, tú que me escuchas, tú que te has conectado a esta transmisión, quizás reconozcas que con todo lo que he estado diciendo en esta tarde ya, tú reconozcas que he estado hablando de ti y que tú andas corriendo detrás de un espejismo que se desvanece cuando crees alcanzarlo. Déjame decirte que las cosas que permanecen son las que solo se ven con los ojos de la fe. El hechizo del mundo se desvanecerá como humo, como neblina, cuando tú llegues al final de tu vida. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es un ancla segura. Así como también permanece la palabra de Dios, también permanece aquella persona que se aferra a Cristo y a la palabra de Dios. Jesús es el único que puede darte seguridad, verdadera seguridad. Confiar en los deleites, confiar en las satisfacciones que este mundo te ofrece. ¿Sabe qué? Es como depositar tu dinero en un banco en quiebra. Pero déjame decirte que el banco del cielo nunca quiebra. Por eso te animo a ti, amigo y amiga, guarda tus ahorros en ese banco del cielo. Deposita ahí tu buen tesoro de buenas obras, porque ahí te pagan el 100 por 1. Pero antes de que hagas eso, tienes que confiar en el dueño de ese banco y firmarle un poder absoluto sobre tu vida. Y el dueño de ese banco es Jesús, que nunca defrauda a los que en él confían. Por eso te animo en esta hora ya. Pon tu confianza en él y en ningún otro. Cree en él como tu único Salvador y Señor. Arrepiéntete de tu pecado. Y si tú te arrepientes de tu pecado, Cristo dice y te ha prometido que vas a tener la vida eterna desde ahora. Y cuando parta de este mundo a encontrarte con él en la vida eterna, allá también disfrutarás de esa vida eterna. Por eso así es el deseo de tu corazón, amigo y amiga. Querer reconocer tu condición espiritual, arrepentirte de tu pecado y pedirle a Cristo que sea quien perdone tu pecado, quien te limpie ese pecado, y lo haces a Cristo el Señor y Salvador de tu vida, puedes hacerlo a través de una oración de fe. Tienes que pedírselo con tu boca. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y tu Salvador, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú vas a experimentar la salvación en Cristo Jesús. Y si el deseo de tu corazón es hacer de Cristo el Salvador y el Señor de tu vida, reconociendo tu fracaso y la ruina moral que has estado viviendo en estos momentos, dile esta oración. Te presto esta oración. Cierra tus ojos, concéntrate y díselo al Padre, díselo a Dios así, dile, amado Dios, yo sé que soy un pecador y que necesito tu perdón. Creo que Cristo murió por mis pecados. Me arrepiento de mi pecado. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Ahora mismo invito a Cristo a entrar a mi corazón como mi único Salvador. Estoy dispuesto con tu ayuda a seguir y obedecer a Cristo como el Salvador y el Señor de mi vida. Y si tú has hecho esta oración, querido amigo y querida amiga, déjame decirte que si fuiste sincero, Dios ha escuchado tu oración. ¿Y sabes qué? Yo quiero reconocerte que tú hiciste esta oración. Por eso ahí en la caja de comentarios te voy a pedir, si hiciste esa oración, que pongas ahí, yo hice la oración. Pon ahí en la caja de comentarios, yo hice la oración. Y al poner esa frase,
nosotros vamos a estar contactándonos contigo. ¿Para qué? Para poder explicarte esta decisión tan importante y tan trascendental que estás tomando, de hacer de Cristo el Señor y Salvador de tu vida. Y si fuiste sincera con eso, ser trasladada del reino de las tinieblas y de Satanás al reino de Jesucristo y Cristo a ser para ti el Señor y el Salvador de tu vida. Pero también quiero hablarte a ti, querido hermano y hermana. Déjame decirte que si tú te has dado cuenta que estás apartado de los caminos del Señor, que tu corazón está lejos, está años luz del corazón de Dios, que te has amoldado y que no has estado haciendo la voluntad del Señor, déjame decirte algo. De parte del Señor, Él te está esperando en el mismo lugar donde tú te encontrabas antes con Él, antes de que tu corazón se aparte. Y si quieres conversar con Él, Él te está esperando allí. Anda y conversa con Él y ábrele tu corazón. Pero también, querido hermano y querida hermana, si después de darte cuenta de que ya hablaste con el Señor y necesitas ayuda de algún pastor o de algún líder maduro en la fe, ven, comunícate con nosotros, porque estamos dispuestos a ayudarte de ese entrampamiento en el cual tú te encuentras. Así que damos la gloria al Señor y queremos que el Señor pueda seguir bendiciendo su vida. Dios le bendiga.